Cordial saludo. El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes dos modelos de aprendizaje, los cuales son uno, los cognitivos didácticos, y el segundo, los cognitivos didácticos desde la perspectiva de Jean Piaget, y el segundo, que se llama el aprendizaje cooperativo. Entonces, empezando por los cognitivos didácticos, son en verdad un modelo didáctico de aprendizaje. Consolida la participación activa del estudiante en la educación, cultivando un aprendizaje profundo a través de la unión de nuevos conocimientos con lo ya aprendido. Entonces podemos ver cómo he sacado las conclusiones que debíamos a partir de cada tema que nos correspondía, como lo son las observaciones, la hipótesis, los puntos clave, como para qué enseñar esto, cómo enseñarlo, ya que son cosas muy importantes. Entonces yo vi que toda la estructura de esta investigación era en modo de proyecto, así que puse lo más importante en este informe, donde podemos ver cómo he hecho una investigación más profunda de Jean Piaget, donde él desde su investigación él clasificaba los tipos de aprendizaje también en diferentes estadios. Entonces, el modelo cognitivo de Piaget postula 4 etapas del desarrollo: sensorio-motriz, preoperacional, operacional concreta y operacional formal, cada una con su propia estructura y funcionamiento. Entonces, la transmisión de conocimientos entre estas etapas es gradual y varía individualmente entre cada estudiante. Por ejemplo, un niño de 5 años no entiende que un líquido sigue teniendo la misma cantidad si se vierte en un vaso más alto. Entonces, por eso en estos estadios se puede identificar las diferentes formas que hay para enseñar a los diferentes niños o a los diferentes grados en los que se encuentran. Al realizar tareas como la conservación de la cantidad o clasificación de objetos, se observa claramente que niños de diferentes edades responden de manera distinta, aun cuando reciben las mismas instrucciones. Ejemplo: niños de 5 años creen que un vaso más alto contiene más agua aunque tenga la misma cantidad. Niños de 8 reconocen que la cantidad es la misma, marcando el paso preoperacional a operaciones concretas. Entonces, precisamente en este paso se puede ver cómo el niño, porque la lectura de Jean Piaget nos demuestra cómo el niño, cuando es más pequeño, es egoísta y de alguna otra manera es individualista, piensa en sí mismo. Entonces, a lo largo de su primaria empieza a desarrollar otro tipo de razonamientos, ¿no? Entender más cosas. En este caso podemos ver cómo los niños de 8 años ya tienen un grado mayor de razonamiento. Entonces, otras características de los cognitivos didácticos en el aprendizaje según Piaget: en las edades tempranas los niños muestran un pensamiento centrado a un solo aspecto del objeto y no consideran otros. Con el tiempo desarrollan la capacidad de descentrarse y tener en cuenta varios factores. Ejemplo: un niño puede afirmar que una fila de fichas más separadas tiene más, aunque tenga la misma cantidad. Entonces, nos damos que a lo largo de estos estadios, ellos desarrollan muy bien su lenguaje. El lenguaje como espejo del pensamiento. Las respuestas verbales de los niños revelan el nivel de desarrollo de sus estructuras mentales. Entonces, el estudio de los cognitivos didácticos nos ha llevado a entender realmente que los niños tienen diferentes formas de aprender y no solo los niños, sino todas las personas a lo largo de la vida mediante su proceso en la escuela y mediante van creciendo. Entonces, el modelo cognitivo de aprendizaje, que es Cognitive Learning Model, se fundamenta en la idea de que los estudiantes son participantes activos en el proceso de adquisición del conocimiento, en oposición a ser meros receptores pasivos de información. Es decir, que ellos hacen parte de ese proceso, no solo el profesor dando y compartiendo su conocimiento, sino en este caso los niños son básicamente los protagonistas de su aprendizaje, ¿sí? Este modelo enfatiza la interacción entre la información y los conocimientos previos de los estudiantes, para así facilitar el aprendizaje efectivo, ya que conociendo bien a nuestros estudiantes podemos entender el punto de partida hacia el que deberían llegar según los conocimientos previos de cada estudiante. Entonces, hay ejemplos como que el juego y la manipulación favorecen el aprendizaje, ¿sí? La manipulación activa de materiales, plastilina, bloques y líquidos permite que el niño experimente con su cuerpo y forme conceptos desde la acción. Esto es crucial para las primeras etapas del pensamiento lógico. Ejemplo: jugar con masas de plastilina en diferentes formas, pero igual peso, permite entender la conservación del volumen. Entonces, aquí podemos ver cómo desde pequeños, de formas didácticas y de formas más entretenidas, buscan asociar que estos juegos o estas relaciones no se queden simplemente en el entretenimiento, sino encuentre una relación directa con la educación, haciendo incluso aún más efectivos los resultados. Entonces, a mí me parece muy interesante precisamente cómo estos temas
están tan relacionados directamente con la forma de pensar de los estudiantes, ¿sí? Ya independientemente de la edad, ya cuando crecen, porque nos demuestra realmente que la forma en que aprendemos también demuestra la forma en que entendemos el mundo, en que compartimos nuestro conocimiento. Y hablando de compartir nuestro conocimiento, de hecho me parece algo muy interesante los temas que me tocó investigar a mí, ya que precisamente Jean Piaget también es un grande representante en los modelos de aprendizaje de los modelos cooperativos, ¿sí? Los cooperativos de aprendizaje. Entonces, los modelos cooperativos de aprendizaje. Entonces, podemos darnos cuenta cómo de hecho tienen una gran relación con los cognitivos didácticos, según Piaget, ya que precisamente en estas etapas se desarrollan diferentes estudios, ¿sí? Entonces, voy a compartirles precisamente puntos clave como lo son el modelo cognitivo, el aprendizaje significativo, estructuras cognitivas, la metacognición, que se refiere al conocimiento y control que los estudiantes tienen sobre sus propios procesos de pensamiento. Cada estudiante desarrolla una forma diferente de pensar. También aquí habla de la motivación intrínseca y extrínseca, la evaluación formativa. Entonces, muchos temas que se ven aquí en esta investigación demuestran cómo en verdad, como la motivación intrínseca, en verdad habla de lo importante que es el interés personal de cada persona, ¿sí? Esa satisfacción por el aprendizaje. Entonces, demuestra cómo este tipo de incentivos en el aprendizaje también garantizan unos mejores resultados por parte del estudiante, como en la evaluación formativa, que es un tipo de evaluación orientada a proporcionar retroalimentación constante y específica durante el proceso de aprendizaje. El objetivo es ayudar a los estudiantes a identificar áreas de mejora. Entonces, podemos en verdad ver cómo los cognitivos didácticos son un modelo de aprendizaje que en verdad abarca incluso las mismas bases de las investigaciones, porque es un modelo de aprendizaje muy importante. Entonces, el desarrollo cognitivo de Piaget explica cómo evolucionan los niños cognitivamente a lo largo de 4 estadios: sensoriomotora, preoperacional, operacionales concretas y operacionales formales. Los estadios representan el avance de los niños en la utilización de los sentidos, la perfección de la lengua, razonamiento lógico y capacidad de pensamiento abstracto. Entonces podemos ver realmente cómo es que los cognitivos didácticos de hecho son incluso las mismas bases de la escuela, ya que son supremamente importantes para orientar en la pedagogía. Las metas, como teníamos que investigar nuestras metas y sus objetivos, son en verdad desarrollar estructuras cognitivas, fomentar la autonomía, estimular la reorganización, promover el aprendizaje activo, preparar la transferencia de conocimiento, enseñar a pensar, no solo a hacer. Y hay muchos objetivos, ¿sí? Como entre estos está directamente relacionados con los principios y metas. Sirven como guía práctica para planificar e implementar, evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, precisamente como les tocaba hace un momento el tema del aprendizaje cooperativo, que es el segundo tema que a mí me correspondió, me parece muy interesante cómo está relacionado también con Jean Piaget, donde él también hacía varios aportes a lo importante que es el aprendizaje cooperativo. Entonces nos damos cuenta realmente cómo tiene una gran relación, porque los cognitivos didácticos también demuestran y favorecen el aprendizaje, ¿sí? Lo que hacen es proponer diferentes estrategias, diferentes metodologías para desarrollar así unas mejores clases, para así promover el conocimiento de manera más óptima. Entonces voy a compartirles con usted la teoría, lo que viene siendo realmente el concepto de lo que son el aprendizaje cooperativo. Entonces, el aprendizaje cooperativo, entonces, precisamente respondiendo a estas últimas preguntas antes de ir con el aprendizaje cooperativo, que son las de ¿qué va a hacer como profesor? ¿Cómo va a ser como docente? Pues las respuestas son que este enfoque en el rol docente cambia radicalmente. Ya no es el transmisor de información, sino un facilitador del pensamiento, un provocador de conflictos cognitivos, un observador reflexivo y sobre todo un acompañante del desarrollo intelectual del estudiante. Entonces, como docente yo sería un guía de desarrollo cognitivo. No impone solo conocimientos, sino que diseño experiencias que permiten al alumno construirlas, ¿sí? Conoce las etapas de desarrollo cognitivo, identifica el nivel real del estudiante, propone desafíos mentales adecuados, ni muy fáciles ni imposibles. Un observador analítico evalúa más cómo piensa el estudiante que si acertó o si falló. Entonces, respondiendo a estas preguntas que parecen simples pero son muy importantes, porque básicamente son todas esta serie de conclusiones alrededor de lo que viene siendo toda nuestra investigación a lo largo de lo que es un modelo de aprendizaje. Entonces, voy a concluir con una frase muy interesante, que es: el docente piagetiano no enseña contenidos, enseña a pensar. Enseña a construir hipótesis, a formular preguntas, a cometer errores y a aprender desde la experiencia. Es paciente, flexible, observador y profundamente respetuoso del ritmo y estilo de aprendizaje de cada alumno.
El docente desde Piaget es un arquitecto silencioso. Diseña el espacio para que el pensamiento del niño crezca libre, autónomo y sólido. Ahora, entrando más en materia, compartiendo con ustedes lo que es el aprendizaje cooperativo, ya que les había demostrado precisamente lo importante que son estos modelos de aprendizaje, así como muchos otros modelos de aprendizaje, ya que incluso en el marco de la enseñanza puede uno utilizar diferentes herramientas que ellos proponen, ya que finalmente son metodologías para que uno las utilice como herramientas en las clases y que mejoren aún así las estrategias, ¿sí? Los tipos de enseñanza, los tipos de aprendizaje. Entonces, el aprendizaje cooperativo es una metodología educativa que fomenta la interacción y colaboración entre estudiantes en grupos pequeños, asignando roles específicos y responsabilidades que contribuyen al aprendizaje colectivo. Este enfoque no solo mejora habilidades sociales como la comunicación y la resolución de conflictos, sino que también promueve un entendimiento más profundo del material y genera un compromiso activo con el proceso educativo, a través de diversas, a través de diversas técnicas y estrategias. Entonces podemos ver en verdad lo importante que son estos modelos, ¿no? Como el aprendizaje cooperativo, que lo podemos ver frecuentemente en la escuela, cuando tenemos que, y no solo en la escuela, en el trabajo, en la oficina, en la universidad, en todo lado, donde tenemos que aprender a desarrollar conflictos, y entiéndase conflicto como ir en el Transmilenio, como desarrollar un problema, como crear una hipótesis, o incluso no solo ese tipo de actividades, sino en el mismo marco de las actividades, para ponerse de acuerdo y reunirse, para solucionar un trabajo, para solucionar un proyecto. Entonces, como tal, el aprendizaje cooperativo es realmente efectivo a la hora de resolver problemas, porque si el problema se resuelve entre dos personas, puede hacerse más rápido. Si muchas personas trabajan en equipo, pueden ser más eficientes. Entonces, el aprendizaje cooperativo a lo largo de la vida nos ha demostrado que si se hace bien y si se tiene en cuenta de manera correcta, es tan efectivo como el mismo hecho de saber que cooperar en la vida está bien, ¿sí? Uno tiene que aprender en la vida a cooperar, uno tiene que aprender a trabajar en equipo. Incluso en la misma educación es una relación de emisor y receptor, como la misma información. El conocimiento y el que lo recibe, si yo estoy leyendo el libro y el lector, el profesor y el estudiante. Entonces uno tiene que tener solidaridad en este mundo para poder entender lo importante que es, también carisma, lo importante que es saber socializar y enfatizar, y más en el ámbito también de la pedagogía, donde es muy importante saber comunicarse, dialogar, expresarse. Entonces, hay bastantes representantes a lo largo del aprendizaje cooperativo. Esto no se desarrolla a partir de alguna sola teoría o de varios marcos teóricos a lo largo del tiempo, pero sin embargo sí hay algunos de unos precursores y teorías más influyentes en el desarrollo del aprendizaje cooperativo. Entre estos incluye John Dewey, que de hecho me parece muy interesante porque en el diseño ya lo habíamos estado investigando, y él también está muy relacionado con lo que viene siendo el aprendizaje cooperativo. Entonces yo aquí puse referentes que me llamaron así mucho la atención, como también vendría siendo Jean Piaget, que me pareció interesante que también los dos que estuve investigando también se relacionaban con el aprendizaje cooperativo. Entonces, en el aprendizaje cooperativo los estudiantes trabajan juntos en pequeños grupos, esto desde la perspectiva de John Dewey, para lograr objetivos comunes, lo cual es diferente del aprendizaje individual, donde cada estudiante aprende de forma independiente. El aprendizaje cooperativo desarrolla habilidades sociales como la comunicación, la resolución de conflictos y el trabajo en equipo. Mientras que el aprendizaje colaborativo es más flexible, lo que permite a los participantes una mayor autonomía para lograr sus objetivos. Entonces aquí hay diferentes fundamentos teóricos como Lev-Vygotsky, su teoría sociocultural del aprendizaje, enfatiza la interacción social como motor del desarrollo cognitivo. El aprendizaje cooperativo responde a la idea de la zona de desarrollo próximo. Los estudiantes aprenden mejor con la ayuda de otros más competentes. Jean Piaget. El conflicto sociocognitivo entre pares impulsa el desarrollo. En contextos cooperativos, los estudiantes confrontan ideas, argumentan y construyen conocimientos de forma activa. David y Roger Johnson, Universidad de Minnesota. Son los principales teóricos del aprendizaje cooperativo en su forma moderna. Establecen 5 elementos clave para que la cooperación sea efectiva. Interdependencia positiva, responsabilidad individual, interacción promotora cara a cara, habilidades interpersonales y evaluación grupal y reflexión. Entonces, voy a
compartirles a ustedes lo importante que es en verdad el aprendizaje cooperativo, ¿sí? Tiene unos principios. Los principios del aprendizaje cooperativo constituyen la base teórica y metodológica que guía la práctica pedagógica, como lo son la interdependencia positiva, responsabilidad individual, interacción promotora cara a cara, desarrollo de habilidades sociales, evaluación y autoevaluación grupal, meta compartida, referentes académicos y referencias académicas, ¿sí? que se citan en estudios de Johnson Johnson, Slavin, Inglis y Eschmann, que apoyan estos principios. Las metas del aprendizaje cooperativo es una estrategia educativa que busca transformar la enseñanza, enfocándose en 3 niveles de metas fundamentales: metas cognitivas y académicas, mejorar el rendimiento escolar, aumentar el pensamiento crítico y promover un aprendizaje significativo; metas socioemocionales, relacionales, formar ciudadanos solidarios, desarrollar habilidades sociales como el liderazgo y la resolución de conflictos. Precisamente lo que acabamos de hablar, de que precisamente el aprendizaje cooperativo también no solo funciona como una metodología de enseñanza-aprendizaje, sino que incluso lo vemos en el marco de la misma sociedad, como en este caso. Desarrollar habilidades sociales, ¿no? Como el liderazgo y la resolución de conflictos. Esto lo podemos ver también en el día a día de nuestras vidas, donde el hecho de tomar el liderazgo para solucionar algún problema o la voz para comunicar esto, hace precisamente eso, que intervenga más de una persona, 2, 3 o 4, y se solucione de alguna otra manera más rápidamente, más efectivo, ya que quizás 2 personas o 3 personas piensan mejor que una, ¿sí? Si hacen el aprendizaje cooperativo de manera correcta, ¿sí? Es como decir un ejemplo, si un maestro tiene que levantar una casa sola, una obra, y del mismo nivel, todos experimentados, pero 4 la tienen que levantar también al mismo tiempo, pues efectivamente si tienen el mismo nivel, los 4 la tendrían que levantar más rápido. Entonces el aprendizaje cooperativo enfatiza también en lo importante que es a lo largo incluso de la misma pedagogía. Por eso hablaba de que esta es la base teórica y metodológica que guía la práctica pedagógica. Entonces, ahora voy a compartirles a ustedes un ejemplo de objetivo cooperativo, que es resolver problemas matemáticos en equipo cooperativo aplicando estrategias diversas y acordadas por consenso. Entonces, como hablábamos ahorita, de seguro van a resolver este trabajo mucho más rápido, precisamente por eso, por el mismo trabajo en equipo. Entonces, aquí voy a compartirles lo que viene siendo las tareas, ¿sí? del aprendizaje cooperativo, sí, esos roles. Como decir, el aprendizaje cooperativo es el registro, debe ser una tarea compartida y colaborativa. Todos los miembros contribuyen y un responsable del grupo, rol, secretario, por ejemplo, lo lleva por escrito, ¿sí? Esto demuestra precisamente el aprendizaje cooperativo en todo el marco, lo que viene siendo el liderazgo de una sola persona para no complicarse. Digamos, si solo una persona tiene que entregar el trabajo, pues se asignan roles y una persona en este caso es la que lleva el trabajo por escrito, pero todos trabajaron. Entonces, demuestra, ¿verdad?, lo importante que es entender diferentes modelos pedagógicos, ya que incluso fusionarlos o el hecho de promover e innovar en las clases mediante diferentes metodologías más lúdicas, más dinámicas, más didácticas, en este caso incluso cooperativas, pues incluso van a demostrar un mayor interés por parte de los estudiantes, ¿sí? Porque van a conectar más precisamente con las diferentes etapas de cada estudiante, ¿sí? Entonces, me parecen bastante interesantes cada uno de estos modelos de aprendizaje. Entonces, muchas gracias por estar aquí escuchando y compartir con ustedes este conocimiento, estos modelos de aprendizaje. Entonces, aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas y aquí les dejo el documento para que lo lean. Si cualquier cosa, en verdad es muy interesante. Habla de estos 2 modelos. Podemos ver ahí a Jean Piaget. En verdad son modelos muy interesantes. Y aquí, precisamente, antes de despedirme, aquí mismo, en el Padlet, tengo un ejemplo que puede servir. Incluso esto viene siendo incluso una misma estrategia. Utilizar características. Voy a compartirles con usted un material didáctico donde vamos a hablar del aprendizaje cooperativo, las características. Características del aprendizaje cooperativo: interdependencia positiva entre los miembros del grupo, interacción, evaluación individualizada y responsabilidad personal para conseguir los objetivos.
destrezas interpersonales y grupales. Listo. Entonces, muchas gracias, compañeros, profesor, por estar aquí. A todos, a mi familia, a las personas presentes, a quien también pueda verlo en las redes sociales y comparto en YouTube, en las diferentes redes, plataformas para compartir conocimiento. Me agradó compartir con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. Bye bye.